Los torpes recién llegados a la Cámara del Consejo Galáctico era una maravilla de arquitectura alienígena. Altísimos pilares cristalinos, estandartes holográficos y una vasta cúpula que proyectaba una proyección en vivo del cosmos. Delegados de 100 especies se reunieron en el gran salón. Sus formas, que abarcaban desde elegantes seres de múltiples extremidades hasta imponentes guerreros reptilianos, en el centro de la sala, un grupo de humanos permanecía torpemente de pie. Sus rígidos uniformes formales contrastaban marcadamente con las túnicas ondulantes y las elegantes armaduras de sus homólogos alienígenas. El representante Darnell, el principal diplomático humano, se adelantó para dirigirse al Consejo. Estimados delegados, la humanidad busca unirse al Consejo Galáctico como miembro igualitario. Creemos que nuestra especie tiene mucho que ofrecer. Sus palabras fueron interrumpidas por un vergonzoso paso en falso. Su bota pulida golpeó el borde de la plataforma y se tambaleó hacia adelante, apenas apoyándose en la ornamentada barandilla. Extraterrestres intercambiaron miradas, sus expresiones indescifrables en el rincón más alejado. Un guerrero Karaki, uno de los estrategas militares más temidos del Consejo, chasqueó las mandíbulas en lo que solo podría describirse como diversión. El ojo Karak, una especie de sectoides de 2.4 metros de altura y blindados, era famosa por su precisión en todo lo que hacía. Sus guerreros golpeaban con una precisión mortal. Sus pilotos volaban sin errores y sus tiradores nunca habían conocido. Para ellos, una especie que se tropezaba con sus propios pies era poco más que una broma. El general Karak II, VX Cole, dio un paso al frente dirigiéndose al Consejo. Los humanos afirman tener mucho que ofrecer, pero lo que vemos es una especie que carece de control incluso sobre sus propios movimientos. Torpe, tosco, inelegible, incapaz de combatir. Sus ojos multifacéticos brillaron con desdén. Un murmullo de acuerdo recorrió la asamblea. Los humanos habían avanzado tecnológicamente de forma increíble desde el primer contacto. Su torpeza física, la dependencia de instintos imprecisos y movimientos erráticos se ha convertido en objeto de burla silenciosa entre las especies más avanzadas. La almirante Sarah Whitmore, la representante militar de mayor rango, permaneció en silencio. Su expresión era indescifrable. Había esperado esta reacción. La humanidad era nueva en las estrellas y las especies alienígenas aún no entendían de qué eran realmente capaces los humanos. Un enviado anfibio dormido del dominio Trex levantó la mano. Quizás una demostración sea suficiente. Para ello, sugirieron una prueba en el campo de batalla. Dejemos que los humanos se demuestren a sí mismos. Brax Cole parloteó con aprobación. Aceptó. Enfrentaremos a los soldados humanos contra nuestros mejores tiradores de Karak II. Veamos si pueden superar sus desafortunadas deficiencias. Whitmore se permitió una pequeña sonrisa. Eso no será un problema. Dijo que la prueba se estableció en una simulación de combate en vivo donde las fuerzas humanas se enfrentarían a guerreros alienígenas de élite en una batalla de habilidad, estrategia y precisión. El Consejo Galáctico esperaba una rápida derrota para los humanos, pero Whitmore lo sabía. Mejor, porque entre los soldados desplegados estaba el sargento Alex Carter, un francotirador terrestre que jamás había fallado un tiro en su vida. La prueba del campo de batalla, la simulación, se extendía por un vasto paisaje alienígena, una mezcla de terreno rocoso, denso follaje e imponentes ruinas de una civilización olvidada. El cielo artificial parpadeaba, ajustándose a las condiciones atmosféricas que imitaban una zona de guerra real. En lo alto de la plataforma de observación, el Consejo Galáctico observaba con anticipación. El sargento Alex Carter yacía inmóvil en lo alto de una torre en ruinas. Su rifle de francotirador se apoyaba en su hombro. Su armadura camuflada se fundía a la perfección con una piedra desmoronada, haciéndolo casi invisible a través de su mira. Escudriñó el campo de batalla observando cómo los guerreros Karnak II se movían con precisión impecable. Su tirador de élite, vestido con una elegante armadura, tomaba posiciones avanzadas. Cada movimiento calculaba cada ángulo. Cubrieron. ¿Creen que este campo de batalla les pertenece? Carter pensó, ajustándose. Su alcance. Cambiemos eso en tierra. El escuadrón humano se posicionó. A diferencia de los Karakei, que dependían de tácticas rígidas de ensayo, los humanos se adaptaron a medida que avanzaban,
cambiando impredeciblemente. Su enfoque se basaba en el instinto y la experiencia. El comandante VX de los Karakei observó desde su puesto de mando. Estaban dispersos, desorganizados. Esto terminará pronto. Un francotirador de los Karakei apuntó a un soldado humano, pero su cabeza se echó hacia atrás al sonar el disparo de Carter. Una muerte limpia. Las mandíbulas del cráneo de Carter se contrajeron de irritación. ¿Quién disparó? Los guerreros alienígenas se detuvieron, recalibrando su estrategia. Habían esperado asaltos frontales, eliminaciones no inadvertidas desde una ubicación desconocida. Otro tirador de los Karakei se movió para reposicionarse, pero se agachó antes de poder cubrirse. Carter exhaló lentamente, calmando sus latidos. Todavía no sabía dónde estaba. Los Karakei eran maestros de la precisión, pero su defecto era su previsibilidad. Se movían en exped. Los patrones dependían de la probabilidad matemática. Carter había estudiado sus tácticas antes de la misión. Sabía a dónde irían antes de que lo hicieran. La irritación de Brascal se convirtió en inquietud cuando otro francotirador cayó sobre sus guerreros tiradores de élite que se habían entrenado para. Décadas fueron eliminadas una a una, y aún no podían localizar al humano responsable. Carter sonrió con sorna mientras ajustaba su puntería. Nunca se habían enfrentado a un francotirador terrestre de verdad antes de que el Karnak 2 intentara contraatacar. Desplegaron exploradores de drones que buscaban señales de calor. Carter anticipó esto y cambió de posición antes de que los drones pudieran localizarlo. En cuanto volaron demasiado cerca, los derribó en rápida sucesión. Los observadores del Consejo Galáctico murmuraron sorprendidos. Increíble. Uno de ellos susurró que estaba prediciendo cada uno de sus movimientos. RX Cole apretó los puños. Así no era como se suponía que iba a ir la batalla. Se suponía que los humanos eran torpes e ineficientes, pero este francotirador, este fantasma, estaba demostrando que todos estaban equivocados mientras el Karnak 2 reducía las filas del escuadrón avanzado humano. Aprovechando la confusión, lo que se esperaba que fuera una victoria alienígena fácil se estaba convirtiendo rápidamente en una victoria humana. Dominado. Campo de batalla desde su posición. Carter alineó su siguiente disparo susurrándose a sí mismo. Antes de apretar el gatillo. Jaque matal. Punto de giro. Las mandíbulas del cráneo de Brax crujieron con frustración mientras otro guerrero Karak 2 caía. Un solo disparo invisible atravesó su armadura. En el campo de batalla, sus fuerzas estaban desorganizadas. Sus movimientos se ralentizaban por la incertidumbre. El otrora dominante tirador Karak, temido en toda la galaxia por su precisión, estaba siendo superado por un solo francotirador humano. Esto es inaceptable. Llamada VX. Gruñó sus garras. Apretando. Encuéntralo ahora. Su segundo al mando, un veterano tirador llamado Celor, accedió al canal cifrado del escuadrón. Necesitamos expulsarlo. Todas las unidades cambiaron a escaneos térmicos y saturaron el área con fuego de supresión. Carter permaneció completamente inmóvil mientras una lluvia de rondas de energía atravesaba las ruinas a su alrededor. Los Karaki estaban frustrados, disparando salvajemente. Su dirección general, pero la frustración lo llevó a errores. Aprovechó el caos para cambiar de posición, moviéndose de nuevo a un punto estratégico que nunca esperarían. Ya considerado despejado, lo había visto en guerras anteriores. Soldados entrenados confiaban demasiado en su tecnología, asumiendo que el enemigo no podía estar donde sus escáneres ya habían buscado. El exceso de confianza sería su perdición. Carter exhaló, calmando la respiración mientras preparaba su siguiente disparo. Su objetivo no era solo otro francotirador, era Celtor Vax-Kals, el segundo al mando. Un disparo preciso a la visera. Carter apretó el gatillo. El oficial de Karak 2 se desplomó instantáneamente. Su muerte desató un renovado pánico entre sus fuerzas. Cole observó con incredulidad cómo su mejor francotirador había sido eliminado de un solo disparo. El Karak 2 se enorgullecía de su perfección, pero contra este fantasma invisible, su perfección no significaba nada en la plataforma de observación.
Los miembros del Consejo Galáctico se inclinaron hacia adelante. Expresiones. Pasando del escepticismo al asombro, los mismos humanos que habían descartado como torpes. Ahora dominaban una de las razas guerreras más disciplinadas de la galaxia. Esto es inesperado, murmuró uno de los oficiales alienígenas. La almirante Whitmore se permitió una pequeña sonrisa. Nos subestimaste, dijo simplemente. En el campo de batalla, Rax tomó una decisión desesperada. Si no podían disparar mejor que el francotirador humano, lo superarían en maniobras. Ordenó a sus fuerzas restantes un asalto a gran escala, cargando contra las posiciones humanas en un último intento de Stitch por reclamar la batalla. Era exactamente lo que Carter había estado esperando. Con sus francotiradores eliminados y ahora concentrados en el escuadrón humano que avanzaba, los Karnak II se expusieron a la única amenaza. No tenían defensa contra un francotirador. Con una línea de visión perfecta, uno por uno, Carter los eliminó convirtiendo su asalto en una masacre. Su disciplina se hizo añicos, su cohesión se perdió. La fuerza Karnak II colapsó. Para cuando el último guerrero alienígena se rindió, la batalla había terminado. El Consejo Galáctico había dado su respuesta. Los humanos no eran torpes, eran depredadores, reconocimiento y respeto. El campo de batalla quedó en silencio. Karak II. Los cuerpos yacían dispersos, cada uno marcado por disparos metódicos y precisos. Los pocos guerreros restantes habían bajado sus armas. Sus mandíbulas se contraían con incredulidad. La simulación había sido diseñada para probar la habilidad humana, pero en cambio, había expuesto los límites de la rígida perfección del Kari desde su posición. El sargento Alex Carter exhaló lentamente, buscando cualquier amenaza persistente. No había ninguna. La batalla estaba ganada. Activó su calma. Misión completa. Todos los hostiles fueron neutralizados en el Consejo Galáctico. La plataforma de observación, atónita, llenó la cámara. Los mismos delegados que se habían burlado de la humanidad horas atrás ahora luchaban por procesar lo que acababan de presenciar. El general Rax Cole permaneció rígido. Su enorme figura irradiaba frustración, pero también algo más de respeto. Se giró hacia los representantes humanos. Sus mandíbulas chasquearon. Nos equivocamos con los de su especie. Él admitió que les falta nuestra precisión, nuestra disciplina física, y aún así miró hacia el campo de batalla donde yacían sus guerreros caídos. Luchan de maneras que no podemos predecir. Esa es una fuerza que no podemos ignorar. El almirante Whitmore sostuvo su mirada con una mirada firme y cómplice. Los humanos no confían en la perfección. General, confiamos en la adaptabilidad. Instinto. La capacidad de cambiar de táctica en un instante. Señaló a Carter, quien ahora descendía de su puesto de francotirador y a veces todo lo que necesitamos es un disparo preciso. Un guerrero Karnak II dio un paso al frente y extendió una mano con garras hacia Carter. Luchaste con honor, dijo bruscamente. Carter estudió el extraterrestres con una expresión ilegible antes de agarrar su antebrazo en un firme apretón. ¿Tú también? El gesto fue pequeño, pero su significado resonó por la cámara del Consejo. El ojo de la carnicería, una vez los escépticos más feroces de la humanidad, ahora los reconocen como iguales, no por su tecnología, no por su número, sino por algo mucho más importante, la habilidad, el respeto y el instinto depredador. Al final del día, el Consejo Galáctico dio la bienvenida formalmente a la humanidad a sus filas, no como soldados de infantería, no como miembros de segunda categoría, sino como especialistas, tiradores, luchadores gorilas, la clase de guerreros que prosperaban donde la perfección fallaba. Más tarde, mientras Carter empacaba su equipo, un recluta Karnik se acercó vacilante. Los de su especie no tienen sistemas de puntería integrados, ni implantes subdérmicos, ni códice de reflejos asistidos. ¿Cómo? Carter sonrió con suficiencia mientras se colgaba el rifle del hombro. Aprendimos a las malas. El recluta inclinó la cabeza a las malas. Carter guerras asintieron, errores, pérdidas. Hemos estado luchando desde antes de que tuviéramos metal para forjar armas. Francotiradores no se trata solo de disparar, es paciencia, sincronización. Saber exactamente cuándo golpear. Tocó el costado de su cabeza. Todo está aquí arriba.
El recluta miró fijamente y luego dio un lento suspiro de aprobación. Mientras Carter se alejaba, las estrellas brillaban en el cielo artificial. La humanidad había llegado no como torpes recién llegados, sino como los cazadores más letales de la galaxia.